Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración del Federal Register de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025. Tenemos aquí delante unas páginas del volumen 90, número 213. A ver, para quien no esté muy familiarizado, el Federal Register es básicamente el diario oficial del Gobierno Federal de Estados Unidos. Eso es. Es donde las agencias publican sus normativas, las que ya son finales, también las propuestas de reglas nuevas y, bueno, todo tipo de avisos públicos. Como nuestro BOE, pero a diario, vamos. Exacto. Podríamos pensar en él como el BOE estadounidense, pero con publicación diaria. Es la forma oficial y legalmente vinculante que tiene la Administración de comunicar lo que hace. Nuestra misión hoy es bucear un poco en algunas de las entradas que nos han parecido más significativas de estas páginas que tenemos. A ver qué encontramos. Veremos qué agencias están moviendo ficha y sobre qué asuntos. Vamos a desgranar esto. Empezamos viendo que hay tanto rules and regulations, o sea, reglas ya hechas, como notices, avisos. Hay una regla que llama la atención por su rapidez. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, que ha publicado una regla temporal. Afecta a la pesca en Alaska. Concretamente, se prohíbe la pesca dirigida de la gallineta del Pacífico, Pacific Ocean Perch, que suena como más exótico, en una zona muy específica. Sí. El Distrito de las Aleutianas Orientales, el EAI, dentro del área de gestión del Mar de Bering y las Islas Aleutianas, el BSAI. Y esto afecta a un tipo de barcos, los del sector de acceso limitado. Los que utilizan redes de arrastre, sí. Eso es. ¿Por qué esta prohibición tan repentina? Pues la razón es pura gestión de recursos pesqueros. Una cuestión de sostenibilidad, vamos. Claro. Esta especie en 2025 está a punto de agotarse, o de hecho, igual ya se ha agotado. Vaya. Estamos hablando de la captura total permisible, la TAC, que para este año se fijó en 551 toneladas métricas. 551 toneladas. Parece mucho. Pero, claro, imagino que la capacidad de pesca hoy en día es enorme. Lo que sorprende es la inmediatez, ¿no? Exacto. Aquí es donde se ve la maquinaria de gestión, en acción. La regla entró en vigor el 4 de noviembre, o sea, apenas 2 días antes de esta publicación. Ajá. A las 12 horas local de Alaska, y se va a mantener hasta el 31 de diciembre. La base legal es la ley Magnusson-Stevens de Conservación y Gestión Pesquera, que permite estas acciones rápidas. ¿Y cómo justifican saltarse el típico periodo de comentarios públicos? Porque normalmente estos procesos llevan más tiempo, ¿verdad? Sí. La propia regla lo explica. Resulta que los datos más recientes sobre las capturas, los que indicaban que la cuota estaba casi al límite, pues no estuvieron disponibles hasta el 1 de noviembre. Ah, vale. Entonces argumentan que esperar el periodo habitual de notificación y comentarios habría hecho inevitable superar la cuota, y eso frustraría el objetivo de conservación de la ley. Había que actuar ya. Tiene sentido. Es como si el contador de capturas llegara rojo y ¡hala!, a pulsar el botón de parada de emergencia. Es una buena analogía, ¿sí? Y un detalle importante. Lo que se prohíbe es la pesca dirigida. O sea, ¿ir a por esa especie en concreto? Exacto. Salir específicamente a buscar esta especie. Pero ojo, no se prohíbe retener ciertas cantidades si se captura accidentalmente mientras se pescan otras especies objetivo. Hay unos límites máximos de retención para esas capturas incidentales, lo que llaman bycatch. Esto demuestra una gestión bastante fina, basada en datos casi en tiempo real. Pues sí, fascinante ver esa agilidad aplicada a la gestión de un recurso natural como la pesca. Nos da una idea de la complejidad y la necesidad de monitorización constante. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio. Vamos allá. Nos vamos a una notificación con unas implicaciones humanas y de política migratoria muy, muy considerables. Sí. El Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, a través de su Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, ha publicado un aviso importante sobre el estatus de protección temporal. El famoso TPS. El TPS, exacto. Para los nacionales de Sudán del Sur. Efectivamente. Antes de entrar en la decisión en sí, quizás convenga recordar qué es el TPS. Sí, por favor. Es una figura legal que permite al gobierno de EU designar a un país extranjero porque está pasando por condiciones temporales extraordinarias. Como una guerra, un desastre natural. Eso es, un conflicto armado, un desastre natural u otras situaciones graves.
Entonces, los nacionales de ese país que ya se encuentren en Estados Unidos pueden solicitar este estatus. Y si se lo dan, les permite permanecer y trabajar legalmente por un periodo determinado, que puede prorrogarse, claro. Vale. Pero es crucial entender que no es una vía directa a la residencia permanente. Ni a la ciudadanía. Es temporal. Bien, aclarado esto, ¿cuál es la decisión que anuncia el DHS ahora? Pues la decisión clave es la terminación. Terminan la designación de Sudán del Sur para el TPS. Terminación. ¿Cuándo? Será efectiva el 5 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los beneficiarios actuales, que según el documento son unos 232 aprobados, más 73 solicitudes pendientes, pues perderán su estatus legal derivado del TPS. Vaya palo. Es un cambio drástico para esas personas. ¿Cómo justifica el DHS esta decisión? Porque Sudán del Sur ha estado en situaciones muy complicadas durante años, ¿no? Sí, muy complicadas. La justificación que se expone en el Federal Register es bastante detallada, la verdad. Se basa en la revisión periódica obligatoria que exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la INA. El secretario de Seguridad Nacional ha concluido que Sudán del Sur ya no cumple plenamente las condiciones que llevaron a su designación inicial en 2011 y, bueno, a las posteriores extensiones. ¿Y qué condiciones son esas que ya no se cumplen según ellos? Pues desglosan varios puntos. Primero, argumentan que ya no existe un conflicto armado en curso que impida el retorno seguro de forma generalizada. ¿Pero no sigue habiendo violencia allí? Sí, lo reconocen. Reconocen que sigue habiendo violencia intercomunitaria, criminalidad, pero consideran que se ha evitado una vuelta a la guerra civil a gran escala. Se apoyan en el Acuerdo de Paz de 2018, aunque admiten que su implementación va lenta. Entiendo. O sea, distinguen entre un conflicto generalizado, como antes, y una violencia más localizada o residual, ahora. Correcto. Segundo punto. Aunque admiten que persisten condiciones extraordinarias y temporales, problemas humanitarios, inseguridad alimentaria, muchos desplazados internos, concluyen que estas condiciones ya no impiden el retorno seguro de los nacionales sursudaneses desde EU. Ya. ¿Y en qué se basan para decir eso? Pues citan varios factores. Mencionan mejoras en la seguridad civil en algunas áreas, el papel de la misión de la ONU, la UNMISS, en capacitar a la policía y la justicia locales. También hablan de tendencias de retorno. ¿Retorno? Sí, dicen que más de 500.000 de personas han vuelto desde países vecinos desde 2018, según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y citan algunos proyectos de infraestructura como fibra óptica o proyectos de resiliencia comunitaria del Banco Mundial y ciertas mejoras en gobernanza local. Parece una evaluación un poco mixta, ¿no? Reconocen problemas, pero concluyen que ya no son suficientes para mantener el TPS. Pero creo que mencionabas antes que había algo más en la argumentación. Sí, y es un punto crucial. Resulta que la ley del TPS, la INA, tiene una cláusula. Ajá. Una cláusula que permite al secretario terminar la designación si determina que permitir que los nacionales del país permanezcan temporalmente es contrario al interés nacional de Estados Unidos. ¡Ostras! Y esto es importante, incluso si las condiciones extraordinarias persistieran. Y en este caso, el secretario ha hecho explícitamente esa determinación para Sudán del Sur. Ah, eso cambia bastante el panorama. Claro. No es solo una evaluación de cómo está Sudán del Sur, sino también una evaluación de los intereses de Estados Unidos. Exactamente. ¿Y qué razones dan para considerar que mantener el TPS va contra el interés nacional? Pues el documento cita 3 líneas principales para esta conclusión sobre el interés nacional. La primera es política exterior. A ver. Buscan alinear la política de TPS con los objetivos del Departamento de Estado. Mencionan específicamente la importancia de que el gobierno de Sudán del Sur coopere aceptando el retorno de sus nacionales cuando EU emite órdenes de deportación. Ya. El aviso indica que el gobierno de transición sursudanés ahora está cooperando en esto. Entonces, mantener el TPS podría, según esta lógica, desincentivar esa cooperación. Entendido. La segunda. La segunda es seguridad pública y nacional. Afirman, aunque sin dar cifras ni detalles específicos, que una parte no definida de la población beneficiaria del TPS de Sudán del Sur ha sido objeto de investigaciones administrativas. Por sospechas de fraude o por preocupaciones de seguridad nacional. No especifican más. Vale. ¿Y la tercera? La tercera es política general de la administración. Hacen referencia directa a una orden ejecutiva previa, la 14159, del presidente Trump, sobre control fronterizo e inmigración.
Esa orden instaba a una aplicación rigurosa de las leyes de inmigración y a limitar el uso del TPS estrictamente a lo que la ley requiere. Interpretan que continuar el TPS iría en contra de esa directriz política. Entendido. Es fascinante cómo la ley permite que esta cláusula de interés nacional tenga tanto peso. ¿Suele ser un factor decisivo en estas terminaciones de TPS? ¿O es más bien una justificación que acompaña la evaluación de las condiciones del país? Es una excelente pregunta. Históricamente, quizás las decisiones de TPS se han centrado más públicamente en la evaluación de las condiciones del país, pero la cláusula de interés nacional siempre ha estado ahí, en la ley. Claro. Su invocación explícita y tan detallada aquí, vinculándola a objetivos de política exterior, a la cooperación en deportaciones y a directrices administrativas previas, sí parece marcar un énfasis particular. Sí. Señala que la decisión no depende únicamente de la situación objetiva en el terreno en Sudán del Sur, sino también, y de manera determinante, de cómo la administración actual interpreta los intereses estadounidenses en relación con la inmigración y la política exterior hacia ese país. Esto tiene implicaciones importantes, desde luego, sobre cómo se interpreta y aplica la ley del TPS. Para las personas afectadas, ¿qué ocurre ahora de forma inmediata? Mencionaste que la terminación es en enero de 2026. Correcto. Hay un periodo de transición. El aviso establece un periodo de 60 días desde su publicación, o sea, desde hoy, 6 de noviembre de 2025. Vale. Durante este tiempo, los beneficiarios actuales mantienen su estatus y su autorización de empleo. De hecho, el aviso extiende automáticamente la validez de ciertos documentos de autorización de empleo, los EADs, hasta la fecha final del 5 de enero de 2026. Esto aplica a EADs con códigos de categoría específicos, A12 o C19, y ciertas fechas de caducidad previas que mencionan: 3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025, 3 de noviembre de 2025. Solo 60 días de preaviso efectivo más la extensión hasta enero 2026. ¿Es lo habitual? Me suena que a veces se han dado periodos más largos para otras nacionalidades. Buena observación. El propio documento aborda esta cuestión. Reconoce que en otras terminaciones se han dado periodos de transición más largos, a veces 12 o 18 meses, para permitir una salida ordenada, dicen. Ya. Sin embargo, argumentan que esa mayor duración es una decisión discrecional, no una obligación legal. Y aquí viene el interesante. Vinculan directamente la decisión de dar solo el periodo mínimo legal de 60 días tras la publicación A ver. a la determinación de que continuar el TPS es contrario al interés nacional. La lógica es, si mantenerlo va contra el interés nacional, no hay razón para extenderlo más allá de lo mínimo indispensable legalmente. Entiendo la lógica interna, sí. Coherente con la premisa del interés nacional. Aunque claro, desde una perspectiva humanitaria, la brevedad del plazo pueda generar preocupación. Es una decisión compleja, con muchas capas. Sin duda, pone de manifiesto la tensión inherente en el TPS, entre ser una protección temporal basada en condiciones objetivas y ser también una herramienta sujeta a consideraciones de política interna y exterior de la administración de turno. Vaya tela. Muy bien. Dejamos este tema tan denso y pasamos a otros avisos más, digamos, administrativos que también aparecen en el Federal Register de hoy, Vale. que nos dan una idea de la operativa diaria del gobierno. Por ejemplo, hay uno del Servicio Postal de Estados Unidos, el USPS. Sí, es un aviso bastante técnico, pero relevante para el mundo de la logística y el comercio internacional. El USPS informa que ha solicitado a su entidad reguladora, la Comisión Reguladora Postal, la PRC, que añada un nuevo contrato de servicio negociado a su lista de productos competitivos. Un contrato nuevo, el contrato 99. Ese mismo, el contrato 99. ¿Y qué implica este contrato? Pues este contrato específico es para envíos internacionales utilizando 3 de sus servicios principales: Priority Mail International y First Class Package International Service. Básicamente, estos acuerdos de servicio negociado NSAs, por sus siglas en inglés, permiten al USPS ofrecer tarifas personalizadas o condiciones especiales a grandes clientes. Ah, para empresas grandes. Exacto, clientes corporativos, fuera de las tarifas estándar. Es una forma de competir con las empresas privadas de paquetería, como FedEx o UPS, en el mercado de grandes volúmenes. El aviso simplemente cumple con el requisito de informar públicamente sobre esta solicitud al regulador, claro. Y oye, hay otro aviso que me ha llamado la atención. Viene de la Casa de la Moneda de EU, la United States Mint. Ah, sí.
Este es interesante para los aficionados a la numismática o simplemente para curiosos sobre cómo se decide el aspecto de las monedas. Pues anuncian una reunión pública de su Comité Asesor Ciudadano sobre Monedas, el CCAC, Citizens Coinage Advisory Committee. Ajá. Será el 18 de noviembre de 2025 y, bueno, como es habitual últimamente, será virtual. Lo fascinante es la agenda que tienen. Van a revisar y discutir diseños para un montón de cosas. Exacto. Tienen previsto evaluar los diseños candidatos para la medalla de oro del Congreso que se otorgará a Shirley Chisholm, que fue una figura histórica importante, la primera mujer negra elegida al Congreso. ¡Qué bien! También revisarán los posibles diseños para los reversos, o sea, la cruz, de las monedas de $1 de la serie Native American para los años 2027 y 2028. Y las de $0.5 conmemorativas de los Juegos Paralímpicos, ambas para el periodo 2027-2030. Mucho trabajo de diseño. Y como guinda, posiblemente revisen los diseños para el dólar del semiquincentenario, es decir, la moneda para el 250 aniversario de la fundación de EEU, que es en 2026. Literalmente, van a opinar sobre cómo serán las monedas que circularán o se coleccionarán en los próximos años. Efectivamente. Este comité, el CCAC, tiene un papel consultivo muy importante. Está formado por ciudadanos con experiencia en numismática, historia, arte, etc., y su función es asesorar al secretario del Tesoro sobre los temas y, sobre todo, los diseños de las monedas y medallas que emite Estados Unidos. ¡Qué interesante! Este aviso del Federal Register no solo anuncia la reunión, sino que también explica cómo el público puede seguirla en directo por streaming, por Internet, y cómo pueden enviar comentarios por escrito sobre los diseños que se van a discutir. Es una pequeña ventana a ese proceso de creación numismática. Me parece un buen ejemplo de cómo el Federal Register, aunque a veces parezca un poco árido, contiene información sobre procesos muy concretos y hasta visuales, como decidir qué imagen irá en una moneda. Ahora, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, recordemos brevemente cómo funciona esta publicación. Sí, es útil tener una idea general. El Federal Register se publica cada día laborable. Como hemos visto hoy, se organiza en secciones. Rules and Regulations, normas ya finales. Las que entran en vigor. Propuestas que salen a comentario público. Notices, avisos como los que hemos comentado de TPS, USPS, la Mint, y a veces también Presidential Documents. Y al final del todo hay una sección llamada Reader Aids, ayudas al lector, ¿verdad? ¿Qué encontramos ahí? Esa sección es bastante práctica para quien necesite usar el Federal Register de forma regular. Incluye información de contacto de las agencias, enlaces a recursos online como la versión electrónica, listas de leyes públicas recientes y algo muy importante para abogados o gente que sigue la regulación al detalle, una tabla acumulada. Una tabla. Sí, una tabla que indica que partes del Código de Regulaciones Federales, el CFR, que es como la gran enciclopedia de todas las normativas vigentes, han sido modificadas por las reglas que se han publicado en el Federal Register durante ese mes. Es clave para mantener actualizada la normativa. Muy útil, sí. Y aunque suene a publicación muy oficial y quizás un poco antigua, hoy en día es muy accesible, ¿no? Totalmente. Aunque todavía existe la suscripción en papel, fíjate, el documento de hoy menciona el precio. $860 al año, más gastos de envío si estás fuera. Uf. Pero la versión electrónica es gratuita y está disponible en 2 sitios web gubernamentales principales, www.govinfo.gov y www.federalregister.gov. Además, te puedes configurar alertas por correo electrónico para recibir notificaciones sobre temas o agencias que te interesen. La accesibilidad es muchísimo mayor que hace años, claro. Perfecto. Entonces, si recapitulamos un poco lo que hemos desgranado hoy, a partir de solo unas pocas páginas del Federal Register del 6 de noviembre de 2025, ¿qué panorama nos deja? Pues nos deja una imagen bastante completa de la diversidad de la acción gubernamental, ¿no? Hemos visto desde una decisión de gestión de recursos naturales muy técnica, basada en datos casi instantáneos allá en las frías aguas de Alaska, Sí. hasta una decisión de política migratoria enormemente compleja y cargada de consideraciones políticas, legales, humanitarias, con respecto a Sudán del Sur.
Cierto. pasando por la operativa comercial cotidiana del servicio postal, o el proceso creativo y consultivo detrás del diseño de las futuras monedas. Es verdad, el abanico es enorme. Muestra cómo esta publicación, día tras día, documenta formalmente desde lo más microtécnico hasta lo más macropolítico de la Administración federal. Y quizá una reflexión final que se desprende de este análisis es la tensión visible entre distintas lógicas que coexisten dentro de la acción gubernamental. ¿A qué te refieres? Pues, por un lado, tiene esta lógica de la regulación técnica, basada en datos, en criterios científicos, como hemos visto en la pesca. Por otro lado, decisiones como la del TPS, donde se entrelazan de forma muy explícita la evaluación de condiciones en otro país, consideraciones humanitarias, aunque al final no sean el factor decisivo, objetivos claros de política exterior, preocupaciones de seguridad interna y directrices políticas generales de la administración de turno. Entiendo. Y finalmente las funciones administrativas más rutinarias, pero esenciales para que funcione el país, como el correo o la moneda. Es como si el Federal Register fuera el escenario donde todas estas lógicas, que a veces pueden estar en conflicto, tienen que presentarse de forma ordenada y, sobre todo, justificada legalmente. Exactamente. Y esto nos podría llevar a una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto esta formalidad del Federal Register con sus justificaciones legales y técnicas logra realmente capturar y comunicar toda la complejidad, las presiones, las motivaciones reales que hay detrás de cada una de estas acciones gubernamentales? Buena pregunta. ¿Es suficiente para que alguien interesado pueda entender de verdad por qué se toman estas decisiones? O, volviendo al caso del TPS para Sudán del Sur, que es muy llamativo, ¿qué peso relativo deberían tener, en una ley como esta, las condiciones objetivas y verificables en el país de origen frente a las consideraciones de interés nacional, que por su naturaleza, claro, son definidas políticamente por la administración que esté en el poder en cada momento? Claro. No hay respuestas fáciles, desde luego, pero son cuestiones que surgen al mirar de cerca este tipo de documentos oficiales, algo sobre lo que seguir pensando.